coordinador de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas y trombosis, que ya nos conocemos desde hace un tiempo y no sé si fue por eso o no, pero aceptó de buena gana la invitación. Muchas gracias por venir, Alberto. Gracias a vosotros por invitarme, Joan. Acepté, no, fue un placer que me hubierais invitado y hubierais pensado en mí y en nuestra unidad. Vamos. Y nada, pues lo que voy ahora es volviéndome residente otra vez, porque fui residente suyo en la rotación que hice en Barcelona, en Hospital Clínic, al doctor Sergio Prieto, que, bueno, como digo, realiza su actividad asistencial en el Hospital Clínic de Barcelona. Allí lo conocí. Él forma parte de ese equipo desde la residencia y hasta que llegó a la etapa de doctor, literalmente, con la tesis, y su campo de trabajo es las enfermedades autoinmunes sistémicas y especialmente el campo de la vasculitis, que es de lo que versa esta mesa, concretamente de la arteritis de células gigantes. Tiene un sinfín de... Bueno, sinfín sí, de hecho sí, porque veía que no acababan las publicaciones, pero relacionadas con el tema, tanto lo que es la parte asistencial como lo que es la parte de estudio de vías moleculares relacionadas con este campo. Y, de hecho, su tesis pues versa sobre la arteritis de células gigantes. No me extiendo más, lo que sí, darle muchísimas gracias por haber aceptado y nada, pues adelante. Dicho, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a ti y al comité científico. Para mí es un placer estar aquí. Me trae muy buenos recuerdos, además, anoche cené con él y ¿no? Recordamos un poco los momentos en su rotación con nosotros. Y me propusieron hablar de arteritis de células gigantes, pusimos un poquito lo de actualización. Es un tema bastante extenso y lo que intentaré es repasar la enfermedad, hablando un poco de epidemiología, de clínica, de clasificación, de diagnóstico, de tratamiento y de pronóstico, centrándonos o haciendo bastante hincapié en las novedades de los últimos años. Y acabaré la charla con unas breves... Como ya saben, la arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica granulomatosa que tiene predilección por la raza blanca y el sexo femenino en un ratio aproximado de 2:3 a 1, que que se diagnostica a lo largo de la séptima década de los pacientes y que constituye la vasculitis más frecuente por encima de los 50 años. Es la vasculitis de gran vaso más frecuente en nuestro medio y la incidencia varía según las series, pero está entre 7 y 30 casos por cada 100.000 habitantes y año. Esto depende un poquito de la localización geográfica y del área de influencia, pero estudios recientes, este es un estudio en Minnesota, que recoge más de 300 pacientes seguidos durante unos 70 años, desde el 1950 hasta el 2020, y vieron que la edad del diagnóstico de los pacientes ha ido aumentando con el tiempo, más o menos 10 meses, casi un año a cada década. ¿De acuerdo? Los pacientes cada vez son mayores. Y lo que también vieron en este estudio es que hubo un aumento de prevalencia a final del siglo pasado, pero últimamente esta prevalencia ha ido en descenso y, sobre todo, a expensas del sexo femenino. En los hombres esto ha cambiado de forma significativa. La clínica de la enfermedad la dividimos en 4 grupos, una clínica de mayor a menor prevalencia, pues una clínica craneal, una clínica sistémica, una clínica de polimialgia, que es dolor y rigidez de cinturas, y una clínica isquémica. Esta clínica característica se debe sobre el compromiso de la carótida, ya sea por inflamación, con la cefalea y la hipersensibilidad del cuero cabelludo como síntomas más frecuentes y más característicos, pero también por oclusión, con la claudicación mandibular y los fenómenos isquémicos, sobre todo de neuritis óptica, que no son tan frecuentes, por suerte, pero realmente son muy característicos y específicos de la enfermedad. Pero hoy en día sabemos que este compromiso de la carótida, este compromiso vascular, es mucho más extenso de lo que hace sospechar la clínica. Y sabemos que hay un compromiso de gran vaso que sobre todo es el que conocemos en forma de ortitis. La descripción de la ortitis o la detección de la ortitis ocurrió hace muchos años. Las primeras necropsias se hicieron a pacientes con esta enfermedad y ya se vio a finales de los años 30 que había compromiso inflamatorio de la aorta. Unos cuantos años más tarde, el doctor Osberg hizo de forma sistemática 13 necropsias a pacientes que morían con arteritis de células gigantes y vieron que la prevalencia de inflamación de la aorta y de otros territorios era muy alta, superior al 90%. Es probable que este estudio tenga cierto sesgo por casos más graves.
hoy en día, gracias a las técnicas de imagen, hemos podido caracterizar mejor cuál es la afectación de gran vaso, sobre todo de la aorta, en pacientes vivos, en pacientes que manejamos en el día a día. Hay 3 estudios publicados con más de 20 pacientes que analizan esto. Las técnicas de imagen son un poquito diferentes y el momento de adquisición de la prueba también es un poco diferente, influye en el tratamiento, cosa que es importante, como veremos más adelante, pero la prevalencia global de aortitis va entre un 50% y un 65%. Por tanto, muy prevalente y, como veremos y ya explicaremos, esto influye en la clasificación y en el diagnóstico del paciente y probablemente también en cómo tengamos que manejarlo desde el punto de vista terapéutico y en el pronóstico. Además de la clínica que les he explicado, podemos decir que hay ciertos patrones clínicos, un patrón que llamamos clínico vascular. Si el paciente tiene reactantes inflamatorios, con lo que llamamos una respuesta inflamatoria sistémica alta, y es tener 2 de estos 4 criterios: fiebre, pérdida de peso, una velocidad mayor de 85 o anemia con hemoglobina menor de 11. Si el paciente tiene polimialgia reumática, como he dicho, dolor y rigidez de cinturas, o si tiene afectación de gran vaso. Y son importantes estos patrones porque se han descrito que estos pacientes tienen menos isquemia y tienen más refractariedad al tratamiento, hacen más rebrotes, requieren más dosis de tratamiento corticoideo a largo plazo. Hay que matizar que la afectación de hay que analizarla bien. Lo que está descrito en la literatura son como 2 patrones, como blanco y negro, el paciente craneal y el paciente de gran vaso, pero esto no siempre es así. Si miramos bien a los pacientes, esta es una serie que publicamos en su momento en el que todos los pacientes estaban diagnosticados mediante biopsia, o sea, todos los pacientes tenían afectación craneal, pero no todos los pacientes tenían clínica craneal. Y lo que de hecho vimos es que la prevalencia de clínica craneal era igual en los pacientes que tenían o que no tenían afectación de gran vaso. Entonces, esta dicotomía no siempre es así. A veces hay grises. Además de estos patrones que les he explicado, la edad también puede influir en algunas características clínicas y en la evolución. Los pacientes de mayor edad tienen más clínica craneal y más clínica isquémica. Los pacientes más jóvenes tienen más afectación sistémica. Todas las edades tienen una prevalencia de rebrotes similar, pero curiosamente tratamos a los mayores con menos inmunosupresores que a la gente joven. Y los pacientes jóvenes tienen más afectación de gran vaso, pero curiosamente son los pacientes mayores los que desarrollan el aneurisma. Entonces, quizá después podemos explicar por qué. Las vasculitis las clasificamos en función del tamaño del vaso. Es una forma de clasificar o subclasificar las vasculitis. Y esto es algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo. Las primeras descripciones del año 52 de la doctora Zick. Y luego se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo con las conocidas conferencias de consenso de Chapel Hill en sus 2 ediciones, y la enfermedad que nos ocupa está dentro de las de gran vaso. Pero una vez que tengamos diagnosticada la enfermedad, deberíamos clasificarla. O sea, según sabemos que tiene una vasculitis, tenemos que clasificarla. Y esto va un poco para los residentes, es algo que en autoinmunes nos gusta mucho incidir, que una cosa es clasificar y otra cosa es diagnosticar. Y cuando hablamos de criterios clasificatorios, intentamos diferenciar un paciente con una determinada entidad entre aquellos con patologías similares y relacionadas. Todo el grupo de vasculitis, ¿qué tipo de vasculitis tiene? Y esto es diferente a diagnosticar. No son criterios diagnósticos y no se deben utilizar como tal, porque los criterios diagnósticos nos permiten identificar pacientes con una patología de otras muy diferentes, pero que se presentan de manera similar. En el caso de las vasculitis, lo que tenemos que hacer es demostrar inflamación vascular para diagnosticar. Y luego ya veremos cómo lo clasificamos. Los criterios clasificatorios clásicos de esta entidad datan del año 90. Ya les digo que están obsoletos. La gracia un poco de su desarrollo es que en su momento lo que hacían es comparar pacientes con vasculitis en global, los que tenían las artritis de células gigantes, con el resto de vasculitis. Consiguieron 5 ítems. Había que cumplir 3 ítems para clasificar al paciente con una sensibilidad y especificidad por encima del 30% y del 90%, pero son criterios, como digo, obsoletos porque tenían muchas limitaciones. No incluían la isquemia, que hemos visto que es un síntoma muy específico de la enfermedad. No se hablaba de afectación de gran vaso, no se hablaba de imagen
y hay trabajos que han demostrado que había mucha superposición. El paciente podía cumplir varios criterios clasificatorios de diferentes entidades y pacientes sin vasculitis podían cumplirlos también. Por tanto, al estar obsoletos, en los últimos 10 años se desarrollaron un estudio, que es el DCVAS, cuya intención era conseguir unos criterios clasificatorios y diagnósticos para vasculitis. El ejercicio era un poquito diferente, se incluyeron casi 7.000 pacientes y lo que se hacía es comparar los pacientes con vasculitis con pacientes sin vasculitis pero que simulaban una vasculitis, un mimicker. Gracias a esto, después de la publicación de los criterios de las vasculitis ANCAS, el año pasado, hace muy poquito, se publicaron los nuevos criterios clasificatorios de esta entidad, de la apendicitis de células gigantes. Cambia un poco a los anteriores. Son clasificatorios, de nuevo, no hay diagnósticos. De momento no se han publicado, no sé si se publicarán. Para poder aplicarlos necesitamos el diagnóstico de vasculitis, lo que decía antes. Y además, en este caso, de vasculitis de gran vaso, porque diferencia las dos vasculitis de gran vaso típicas, el Takayasu y el Horton. Y además, nos dicen que deberíamos excluir, antes de aplicarlos, un mimicker. Y además, sobre todo por la diferenciación con el Takayasu, hay un criterio de edad, por encima de 50 años, un Horton, por debajo de 60 años un Takayasu, un Takayasu. Los dividen los criterios en dos, criterios clínicos. Vemos que ya se incluyen síntomas que decíamos que eran muy específicos, como la claudicación mandibular y la afectación ocular. Y hay otros criterios de laboratorio, en los que sigue estando la VSG alta, pero también se incluye la PCR, de hecho es muy, muy sensible para esta entidad. Se incluye la biopsia que ya estaba y el Doppler de arteria temporal, de hecho tiene el mismo peso que una biopsia, y se incluyen unos criterios radiológicos, como son la afectación axilar bilateral, y esto es porque esta localización diferencia muy bien, la afectación axilar es muy infrecuente en la artritis de Takayasu, y ya incluyen también otro criterio de imagen, que es un PET patológico en la aorta, y solo en la aorta. Y esto es algo que es importante y que también hablaremos después. Necesitamos 6 o más puntos, que como ven son ponderados, no todos los ítems pesan igual, para poder clasificar al paciente. Les transmito un poco las limitaciones que yo creo que tienen estos criterios, y es que, bueno, no son diagnósticos, de nuevo, que requieren el diagnóstico de vasculitis, pero que además el vasculitis de gran vaso. Esa es una vuelta de tuerca un poco más. Se asume el diagnóstico de vasculitis por el diagnóstico del médico tratante, es el que ponía, y es el gold estándar. Sí que es cierto que se hacía una revisión después, en algunos casos, experta, pero el diagnóstico de vasculitis es comparado con el diagnóstico que daba el médico tratante. El seguimiento estaba entre 6 meses y 24 meses. Con 6 meses ya se podían incluir pacientes en este registro. 6 meses es muy poco tiempo. Todos seguro que tenemos algún paciente con vasculitis que con el tiempo se ha o diagnosticado otra cosa o se ha reclasificado y el tipo de vasculitis ha podido cambiar. No se exigía que todos los pacientes tuviesen todos los ítems que se recogían en el listado. No había una revisión central de las biopsias y sobre todo de la imagen, que es muy importante. Y había mucha variabilidad. Los pacientes podían tener una resonancia, un PET, un TAC. Solo se centraban en la aorta, cosa que creo que es un error. Y la positividad de la prueba de imagen luego no se validaba de forma central y puede ser un problema, como veremos más adelante. Tiene una buena sensibilidad de especificidad, pero sobre todo a expensas del paciente con biopsia positiva. Si nos quedamos en el paciente con afectación de gran vaso, sensibilidad del 55%, limitado. ¿Cómo diagnosticamos estos pacientes? Ya hemos dicho que criterios clasificatorios no. Los podemos utilizar para orientar al paciente, pero no sirven para diagnosticar. Sigue siendo la biopsia el gold estándar para el diagnóstico. Luego, en el tiempo de preguntas lo podemos hablar, cuántos están a favor de una cosa o de otra, pero yo personalmente soy muy pro biopsia, ya lo verán. Y las técnicas de imagen nos ayudan y mucho, y en algunos casos es la única manera de diagnosticar al paciente. Pero le voy a poner un interrogante al lado y explicaré por qué. Ya hemos dicho que para diagnosticar al paciente con artritis de células gigantes tenemos que demostrar la inflamación vascular de 2 maneras, pues mediante la histología y mediante la imagen. Yo creo que deberíamos intentar la histología si se puede,
en todos los casos en los que no haya, insista, contraindicaciones, porque nos dará un diagnóstico de certeza. No trataremos un paciente con una infección que en 2 semanas se curará o no. Trataremos un paciente durante mucho tiempo que puede no ir bien. O sea que el diagnóstico de certeza yo creo que es muy importante. Pero en algunos casos tenemos que utilizar la imagen y, sobre todo, lo podemos hacer sobre la arteria temporal o sobre el gran vaso. La arteria temporal, el que más se utiliza, sobre todo por disponibilidad y por experiencia, es el Doppler de la arteria temporal. Y hay muchísimos trabajos que han valorado su utilidad. Se han publicado hasta 4 metaanálisis y la sensibilidad y especificidad está entre un 70, 77 y 84, 96 de especificidad en función de si comparamos el diagnóstico clínico o comparamos con un diagnóstico histológico. Por tanto, el Doppler es muy bueno, tiene una sensibilidad y especificidad muy alto. Hay múltiples estudios que lo avalan, que son prospectivos, con intención diagnóstica. Además, podemos mirar varios territorios, ¿no? De forma bilateral, varias ramas de la arteria temporal. Pero los estudios tienen algunas limitaciones. A veces, como decíamos antes, el DCBAS, el diagnóstico médico, pues puede ser el diagnóstico médico, que es clínico, algunos y muchos antiguos por criterios ACR, con una biopsia, por un batiburrillo de estos métodos diagnósticos. Depende mucho del ecografista. Tiene que hacer una persona que sepa hacer ecografía y ecografía vascular. Influye el tratamiento. Si el paciente está tratado, no nos podemos fiar de un Doppler negativo. Hay falsos positivos por otra afectación vascular en esta localización y el Doppler tiene sus limitaciones para la predilección de la arteria a biopsiar y para la detección de a veces de algunas biopsias positivas. Siempre hemos dicho, de hecho, cara a los residentes, bueno, pues hazle un Doppler y vamos a hacerle la biopsia del lado que nos parece más patológico. Pues este estudio es muy bonito porque de forma prospectiva valoró si hacer un Doppler antes de la biopsia aportaba algo más a la clínica y a la exploración de las temporales. Y vieron que no, que si lo hacemos bien, le preguntamos bien y exploramos las temporales, no necesitamos hacer un Doppler antes para conseguir una biopsia patológica. Y lo que puede pasar es que el Doppler sea normal y tengamos una biopsia patológica. Y esto ocurre sobre todo cuando hay una afectación de las arterias colaterales, cuando hay pequeño vaso alrededor de la arteria temporal y la arteria temporal no tiene una afectación transmural. Y ven que la sensibilidad puede caer de un 82 a un 20%, nada despreciable. O sea, con Doppler normal no nos excluye, sobre todo si hay una alta sospecha. Y además de la arteria temporal, podemos demostrar la inflamación en otros territorios, en el gran vaso. Muchas técnicas, todas con sus ventajas e inconvenientes. No entraré en esta tabla, que es difícil de mirar, pero es importante conocerla porque cuando aplicamos una técnica tenemos que saber sus ventajas y sus desventajas y sobre todo lo que queremos encontrar en estas técnicas, pero podríamos utilizar cualquiera. Si miramos el territorio supraórtico, lo que utilizamos habitualmente es un Doppler que después de mirar las temporales deberemos mirar otro territorio. Por recomendaciones EULAR y porque hemos visto que es un territorio que puntúa para los criterios clasificatorios, se recomienda mirar las axilares, pero cuanto más miremos, más rentabilidad diagnóstica. Ampliamos el territorio explorado, la técnica tiene más rentabilidad. Si lo que queremos mirar es el gran vaso por debajo, digamos, del arco aórtico, deberemos utilizar otra técnica y la más utilizada es el PET. También múltiples estudios con PET, 3 metaanálisis, sensibilidad en torno al 85%, especificidad en torno al 90%. De nuevo, muy buena. Además, podemos mirar todo el cuerpo con un PET, pero aquí los estudios son mucho más heterogéneos que lo que ocurría con la ecografía. Además, el criterio diagnóstico, de nuevo, es clínico, ACR, biopsia o positividad de otra técnica diferente al PET. Muchos de los estudios tienen de forma combinada Horton y Takayasu, ponen juntos vasculitis de gran vaso y son muy diferentes. Un PET positivo no te diagnostica de un Horton, te diagnostica de algo que puede ser inflamatorio en la aorta, pero hay otras vasculitis y otras entidades autoinmunes, otras entidades que no son autoinmunes que pueden dar afectación de la aorta y que podemos ver que una aorta inflamada. Hay que tener muy en cuenta si el paciente lleva o no tratamiento y cuántos días de tratamiento lleva, lo veremos, es importante. Y hay que valorar cómo decimos que un PET es patológico, porque el criterio de positividad no está bien establecido.
Esta tabla recoge los diferentes criterios de positividad que hay en el PET, desde la escala visual, en función del patrón de afectación, un grado en función de lo que capta el hígado y lo que capta el vaso, una multiplicación de esto con los diferentes territorios vasculares afectados, o bien una forma semi-cuantitativa, que es cuánto hay de submáxima en un territorio, que puede ser en el vaso, pero que además podemos hacerlo con un ratio, con el hígado, con el pulmón, con el pool vascular, o sea, muy, muy heterogéneo, muy heterogéneo, y además la mayoría están en la escala visual, que esto, quieras que no, es subjetivo, es lo que nos dice el radiólogo. Por este motivo, nosotros en su día quisimos hacer algo un poquito más objetivo y lo que hicimos es incluir pacientes de forma prospectiva con un grupo control y valorar la submáxima en 14 territorios vasculares. Vimos que la captación era significativamente mayor en casos que en controles, con unas buenas curvas ROC. Y lo que hicimos es buscar territorios en donde, haciendo la suma o el máximo, nos diera buena rentabilidad. Y lo que vimos es que realmente el mejor territorio es el tronco supraórticos. Y la aorta, perdemos mucha sensibilidad o especificidad si cambiamos los puntos de corte, porque probablemente es una zona que en gente mayor hay mucha aterosclerosis y podemos ver una captación que no es inflamatoria por vasculitis, sino inflamatoria por daño vascular. Y esto es especialmente importante cuando queremos valorar, como les he dicho, lo que cuenta criterio clasificatorio en los nuevos criterios ACR EULAR es la afectación de la aorta y probablemente deberíamos cambiar ese territorio a explorar. Esto lo utilizamos y, de hecho, es útil a la hora de diagnosticar pacientes en nuestra corte. Y es algo que se ha visto también en nuestros estudios. O sea, el territorio que es más rentable es el de troncos supraórticos. ¿Y qué es mejor, mirar a escala visual o mirar submáxima, un estudio semi-cuantitativo? Pues apenas hay estudios comparativos y lo que se describe es que el semi-cuantitativo podría ser más sensible y que, sin duda, el más específico y sencillo es el de la escala visual, sobre todo si vemos un patrón de captación lineal por la pared de la aorta. Podemos utilizar la técnica de gramos, valoramos sus ventajas e inconvenientes, pero cuidado con el tratamiento, sobre todo cuando lo utilizamos en las pruebas de imagen con intención diagnóstica, porque pocos días de tratamiento pueden bajar la rentabilidad de la técnica. Y, de hecho, esto, si el paciente está con tratamiento, tener una técnica diagnóstica negativa, no podemos excluir que pueda tener la enfermedad. Si miramos en el PET, en nuestra experiencia, hasta 3 días de tratamiento no influyen significativamente en la captación del radiotrazador. Así que hasta 3 días podríamos estar tranquilos. Pero si vamos un poquito más allá, que no es mucho, 10 días, es un estudio muy bonito que, de forma prospectiva, a basal, en 24 pacientes, les hacen un PET y luego en un grupo se lo repiten a los 3 días con tratamiento y en el otro grupo lo repiten a los 10 días también con tratamiento. Y lo que ven que a los 3 días no pasa nada, un poco lo que hemos visto nosotros, pero que a los 10 días disminuye de forma significativa. O sea que, ojo, 10 días, lo que veamos ya no es la realidad, por decirlo de alguna manera. Si vamos un poco más allá, a los 3 meses seguimos viendo lo mismo, pero curiosamente, si pasamos de 3 meses a 6 meses, el grado de captación, la prevalencia, no cambia demasiado. Y un poco más allá, al año, solo el 15% de los pacientes tienen un PET normal y la mayoría se quedan con la misma captación o un descenso de la captación tampoco muy acusada. Esto se tiene que tener en cuenta. Si utilizamos el angioTAC como técnica diagnóstica, en nuestra experiencia sí que vimos que pocos días de tratamiento, incluso 3 días de tratamiento, pueden disminuir la prevalencia de afectación de gran vaso. Esto es un poco sorprendente comparado con el PET. Pero, bueno, podría haber alguna explicación. Esto también sí que no lo podemos comentar después. Pero a los 3 días puede disminuir la rentabilidad diagnóstica. Si vamos un poco más allá, si comparamos 3 días con 1 o 3 días o más de 4 días, la prevalencia sigue cayendo de forma significativa, pero al cabo de un año, 2/3 partes de los pacientes que tienen, un poco lo que pasaba con el PET, 2/3 partes de los pacientes de los que tenían signos de vasculitis por angioTAC en el momento del diagnóstico, siguen teniendo signos de vasculitis en el momento del diagnóstico. Pero estos pacientes, por suerte, están en remisión clínica y analítica. Además,
estos pacientes tienen un menor engrosamiento parietal, que es lo que es el signo radiológico de vasculitis en el angioTAC. Además, el patrón de afectación en cuanto a distribución cae también. O sea, hay menos segmentos afectados. Por lo que probablemente lo que se está traduciendo en esa persistencia de afectación de gran vaso, tanto por PET como por angioTAC, es remodelado vascular, es fibrosis. Sigamos viendo que está engrosado, parece que está inflamado, pero no debe ser inflamación, sino debe ser remodelado vascular. Y esto puede dar cierta inflamación también en el PET. Teniendo en cuenta esto, que el grado de captación cae al principio, es posible que esto no podamos utilizar para la monitorización. Pero estamos viendo que sobre todo ocurre en las primeras semanas y meses. Y esto además se ha demostrado que se correlaciona con los datos analíticos y los datos clínicos. Pero más allá, seguimos viendo, ¿no?, datos de inflamación radiológica, pero no clínica y analítica, que puedan introducir remodelado y que probablemente en algunos estudios que se han mirado no aporten mucho más. Y el mensaje es, si el paciente está bien y le hacemos una prueba de imagen cuando el paciente está asintomático, con una analítica normal, al cabo de un año, que tenga un PET patológico puede no ser tan importante y que no actuemos en función de lo que dice el PET, sino que actuemos más o que tengamos en cuenta en global el paciente y que si está bien el paciente y la analítica está bien, pues contemporicemos. Cambio de tercio. ¿Cómo tratamos a los pacientes de células gigantes? Pues como pasa en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, los corticoides son y probablemente serán la primera línea de tratamiento y la piedra angular porque nos bloquea todas las vías patogénicas de la enfermedad y además es una enfermedad que raramente no responde a dosis altas de corticoides. Pero la otra cara de la moneda es que los corticoides tienen muchos efectos adversos y que son dosis y tiempo dependiente. No hay estudios, no hay trabajos bien hechos que nos respondan a estas preguntas. Dosis y vía de administración óptima al inicio, pauta de descenso y cuánto tiempo debemos tratar a los pacientes. Lo que hacemos es poner al paciente cuando lo diagnosticamos una dosis de prednisona entre 40 y 60. Añadimos antes bolus de corticoides, metilprednisolona entre 250 y 1 gramo, 3 días, si hay clínica isquémica. Bajamos los corticoides poco a poco, llegando a unos 15 miligramos a los 3 meses y intentando estar a menos de 5 miligramos al cabo de un año. Y la media de tratamiento habitual suele estar en 2 años, pero al final a dosis muy, muy bajitas como hemos visto. Pero los pacientes a veces rebrotan, y rebrotan mucho. De hecho, algunas series reportan un 75% de rebrote en estos pacientes, muy relacionado con el descenso de los corticoides. Se me ha borrado aquí una. Pero bueno, y está muy relacionado también con el tiempo. De hecho, a la izquierda debería haber una gráfica donde se recogen todos los ensayos clínicos donde se han mirado el porcentaje de rebrotes y se ve que a lo largo del tiempo han ido aumentando en cuanto a la prevalencia, muy relacionado, de hecho también está recogido aquí, muy relacionado con la dosis de corticoide que se utilizan y sobre todo con el tiempo de tratamiento con los corticoides, porque en los nuevos ensayos clínicos que se van publicando se intenta cortar mucho el tiempo de tratamiento. Por tanto, necesitamos algo más de los corticoides. Y este algo más podrían ser los inmunodepresores clásicos. Se han probado muchos en ensayos clínicos controlados, la azatioprina y el metotrexato, en estudios abiertos, ciclosporina y dapsona, y en series de casos, leflunomida, ciclofosfamida y micofenolato. El único de estos que ha mostrado cierta utilidad es el metotrexate, pero tiene una utilidad controvertida. Esto es así porque hay 4 ensayos bastante heterogéneos en los que el metotrexate se da por vía oral, con dosis variables entre 7,5 y 20, con una diferente valoración del rebrote, de la refractariedad y con unas pautas muy heterogéneas de corticoides. Dicho esto, el metotrexate es útil en estos pacientes. Es útil por estudios observacionales en vida real, probablemente si lo hablamos aquí, la gente que se dedica a esto nos lo dirá. Hay un metaanálisis que lo ha demostrado, la tasa de rebrote con metotrexato es menor y el porcentaje de pacientes con remisión mantenida es mucho mayor. Y lo que debemos utilizar el metotrexate, si se puede, es a dosis más altas, 15-20 miligramos, y por vía subcutánea.
Esto es lo que se recomienda. Y hay un ensayo clínico en marcha que está comparando a metotrexate y tocilizumab, del que ahora hablaré. ¿Qué más opciones tenemos? Terapias dirigidas. Podemos incidir en las diferentes fases de la enfermedad. La adhesión, el inicio de la enfermedad con la presentación antigénica, la invasión celular, la destrucción vascular, el remodelado vascular y, de hecho, se han probado y se están probando muchas moléculas a diferentes modelos. La que realmente ha demostrado utilidad de la que hablaré es el tocilizumab. Tocilizumab inhibe respuesta TH1. Hemos visto que en esta enfermedad la IL-6, que es parte de la respuesta TH1, está elevada en sangre en tejido. Después de un fase 1 se publicó el ensayo pivotal más importante, que es el GIATTA, que se publicó en el 2017. 250 pacientes, 4 ramas, 2 de tocilizumab con 162 miligramos semanales o bisemanales y 2 ramas de placebo con una pauta corta de corticoides, 26 semanas, una pauta larga de corticoides, 52 semanas, mucho más corta de lo que hacemos habitualmente. Y lo que se vio a semana 52 es que las curvas se separaban claramente y poner tocilizumab, añadir al tratamiento estándar con estas pautas de corticoides, reducía de forma significativa la tasa de rebrotes y con esto se reducía de forma significativa también la dosis acumulada de corticoides. Pero quedan algunas cuestiones. Esto es muy bonito, pero quedan algunas cuestiones. Tenemos un problema con tocilizumab en cuanto a la monitorización de los pacientes porque abole la respuesta de fase aguda. No podemos valorar la PCR OBSG. No sabemos bien cuál es el impacto a otros niveles de la patogenia, del impacto de la inflamación local en el tejido, de la estenosis y el remodelado, porque esto ocurre después de esta respuesta TH1, y tampoco sabemos muy bien cuál es el impacto del aneurisma, y luego explicaré por qué. Tenemos alguna información de los estudios de extensión. En este ensayo eran 52 semanas, pero se han ido siguiendo. Y, de hecho, si vamos a 2-3 años después del GIATTA en pacientes que después no se trataron con tocilizumab, lo que vemos es que las curvas se aproximan. Sigue habiendo diferencias significativas, sobre todo para tocilizumab semanal, pero todo cae y se aproxima bastante al placebo. Dicho esto, ¿qué evidencias tenemos del tocilizumab? ¿Qué es mejor utilizarlo de forma semanal que bisemanal? El primer estudio no lo demostró, pero se han visto, ¿no?, en estudios posteriores que es mejor ponerlo de forma semanal, que es seguro, que los pacientes están mejor, mejora su calidad de vida, ahorra corticoides, disminuye rebrotes y esto ha hecho que, de hecho, está aprobado por las agencias reguladoras y lo podemos poner en nuestros pacientes. Pero el 50% de los pacientes no responden. 50% es mucho, ¿eh? Pero si responden, podemos ver hasta en un 42% de los pacientes que la respuesta es mantenida después de quitarlo un año. Que si lo mantenemos un poco más tiempo, esto se consigue mucho más. Así que tampoco diríamos que no tengamos que ponerlo. Vista la teoría de, diagnóstico y tratamiento, ¿qué dicen las guías de lo que tenemos que hacer? O sea, con este batiburrillo de información, ¿qué nos dicen las guías? He elegido las más recientes, que son las de ACR del Colegio Americano, publicadas en el 2021. Como siempre en estas guías, se plantean cuestiones, se revisan muchos artículos y se habla de diagnóstico y tratamiento después de que se llega a un consenso entre especialistas y en este caso también se incluyeron 2 pacientes. Ya avanzo que la evidencia es baja, o sea, es muy mala. De hecho, solo hay una de las recomendaciones que tiene una evidencia alta. O sea que, bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de seguirlas, por decirlo de alguna manera. En el diagnóstico, las guías ACR nos dicen que es mejor biopsiar que hacer una ecografía Doppler. Si hacemos una biopsia, empecemos por un lado y al menos saquémosle 1 centímetro de tejido, al menos. Y podemos plantear una biopsia bilateral en el paciente en el que no sabemos qué lado será el más patológico. Es decir, el paciente que no tiene síntomas, que las temporales son iguales. Y esto en estudios retrospectivos, hacer biopsia contralateral o biopsia bilateral nos aumenta la rentabilidad diagnóstica en un 4-11%, no mucho. Las guías recomiendan hacer una biopsia durante las 2 primeras semanas de tratamiento, o sin tratamiento durante las 2 primeras. Después, porque dicen que disminuye la rentabilidad diagnóstica. Esto no es del todo cierto. De hecho, hay trabajos que hasta 8 semanas no disminuye la rentabilidad diagnóstica y nosotros tenemos biopsias al cabo de meses de tratamiento y las pueden ser perfectamente diagnósticas.
Y las guías también recomiendan hacerle una prueba de imagen a todo paciente que se diagnostica de un Horton, especialmente si el paciente no tiene una biopsia o tiene una biopsia negativa. Pero, independientemente de esto, también hacerle una prueba de imagen. ¿Cómo recomiendan estas guías tratar a los pacientes? Glucocorticoides de entrada a dosis de miligramo kilo. Pulsos isquemia, que ya lo hemos hablado, y tocilizumab para todos. Todos tocilizumab. Y además dicen que especialmente si el paciente tiene afectación de gran vaso. Pero bueno, todos tocilizumab. Si todos son todos, da igual que tenga afectación de gran vaso o no. No recomiendan estatinas de forma rutinaria porque ha habido algunos trabajos de su efecto antiinflamatorio en el pasado que lo recomendaban. Aspirina solo sería en estenosis crítica y no en isquémicos. Antes lo hacíamos esto, paciente isquémico le poníamos aspirina de entrada. Ahora solo si realmente hay un compromiso vascular crítico. Si el paciente rebrota, subimos corticoides. El cuánto depende un poquito de la dosis actual y se debería añadir un inmunosupresor, que sería tocilizumab o metotrexato si hay isquemia, si no lo llevaba antes, evidentemente. Y si hay isquemia de órgano, por un compromiso vascular, se prefiere controlarlo inicialmente aumentando la dosis de corticoides antes que hacer un intervencionismo. Y si hay que hacer un intervencionismo, subir la dosis de corticoide en ese momento. Y esta es la única recomendación que tiene una alta evidencia, y es que el paciente se debe seguir a largo término, incluso si el paciente está en remisión mantenida. Un poquito de sentido común, pero también es curioso que esta sea la única recomendación que tenga una alta evidencia. ¿Qué diferencias hay entre estas guías y las previas, que son las del Colegio Europeo, de la EULAR, publicadas 3 años antes? Pues algunas cosas importantes, y es que, de hecho, las guías EULAR recomiendan hacer un Doppler en vez de una biopsia como primera técnica diagnóstica. Son un poquito menos agresivos en cuanto a tratamiento con corticoides. En el grupo español de enfermedades autoinmunes, esto de los corticoides a dosis altas también nos da un poquito de reparo. Y de hecho, decir el miligramo kilo, a veces, según quién del grupo, pues te mira mal. Aquí, ¿no? las guías ACR, 80 miligramos a miligramo kilo, tal, y con guías EULAR podrías tratar al paciente con 40 miligramos y lo estarías haciendo igualmente bien. El tratamiento adyuvante en guías ACR solamente si quieres ahorrar mucho corticoide, porque hay mucho riesgo de iatrogenia con el corticoide, no en todos. Y lo que sí que dicen es que la primera línea de ahorrador de corticoides es el tocilizumab antes que el metotrexate, que de hecho es lógico porque tiene más evidencia científica. Me gustaría discutir estas 3 cosas de estas guías. Y es, ¿qué hacemos? ¿Biopsia o ecografía? Si debemos utilizar tocilizumab para todos y si debemos hacer una prueba de imagen a todos los pacientes. Ecografía, biopsia, no puedo contestar, no les puedo decir qué deberían hacer. Podemos decir cosas objetivas y algunas ya las he dicho, y es la sensibilidad de la técnica, biopsia 40-90%, depende del centro esto y de la experiencia. Nosotros tenemos una sensibilidad muy alta, nosotros biopsiamos todo, lo hacemos nosotros como internistas. Vemos un paciente con sospecha, al día siguiente le podemos hacer la biopsia y tenemos el resultado en pocas horas. O sea, esto también es importante. La sensibilidad de la ecografía también es muy alta, pero cuando es tan alta, normalmente es porque se miran otros territorios, ya no solo es la arteria temporal, o sea, puede aumentar mucho y ser incluso superior a la biopsia, pero cuando le miramos todo, las axilares, las carótidas, las subclavias. La biopsia nos permite ver estos patrones que a veces la ecografía no identifica, como el pequeño vaso. Nos permite diagnosticar otras cosas que a veces podemos encontrar en la arteria temporal con un Doppler patológico. Tarda mucho más en caer su rentabilidad diagnóstica con el tratamiento. Hay trabajos que dicen que con ecografía, 2-3 días de tratamiento puede desaparecer el halo. Esto con una biopsia es imposible. Y lo que sí que es cierto es que, como hemos dicho, con una ecografía lo podemos mirar todo, si tenemos tiempo, pues todo el territorio vascular, con la biopsia es un trocito muy pequeño, las lesiones del Horton son parcheadas y podemos encontrar que no haya nada, pero que 2 centímetros al lado esté inflamada. Y en los 2 casos pues depende mucho de la experiencia del que realiza, ¿no? Que interpreta los hallazgos, pero probablemente esto es mucho más acusado en el ecografista. Entonces, el toma para todos. Podríamos hacer una votación a mano alzada antes, pero ya lo he dicho, o sea, más de la mitad de los pacientes no se benefician del tocilizumab. Los corticoides solos son capaces de controlar
en el GIATTA, con la pauta de 52 semanas, el 50% de los pacientes. Y de hecho, si nos vamos a la de 26 semanas, hasta un 15% de los pacientes remiten y se mantienen el tiempo. No sabemos qué hace el tocilizumab sobre la isquemia. De hecho, en el GIATTA se excluyeron adrede, aunque no lo dijeron así, los pacientes isquémicos. Los pacientes que llevaban dosis más altas de miligramo kilo estaban excluidos y ahí eliminaron todos los isquémicos. Y esto es así porque sabemos que los pacientes isquémicos tienen menos IL-6, tanto en sangre como en tejido. Y la IL-6 es es una citoquina que es muy potente a la hora de crear neovasos y de proteger para la isquemia. Entonces, el efecto sobre la isquemia es dudoso y se tiene cierto miedo a utilizar el tocilizumab en isquemia grave. Aunque se ha de decir que hay muchos trabajos en vida real, no en ensayos clínicos, en los que se ha utilizado y que parece que es seguro. Tiene efectos adversos, obviamente menos que los corticoides, pero el precio es infinitamente mayor. Y lo que tampoco sabemos es el efecto que tiene realmente sobre el gran vaso, sobre el tejido. Esto es un ejemplo. Nosotros hemos visto que los pacientes que van mejor, o sea, que le ponemos menos corticoides, que son menos refractarios, tienen menos aneurisma. Probablemente porque los tratamos menos o les ponemos menos corticoides. Si añadimos un fármaco que nos ahorra todavía más corticoides, no sabremos qué estamos haciendo sobre el aneurisma, que es un factor importante en el pronóstico del paciente, como ahora explicaré. Y tenemos que hacer una prueba de imagen a todos los pacientes, pues, hombre, en sentido común nos dice que no. Sobre todo, hay que ver si cambia el manejo. Una abuelita de 92 años, le necesitamos un Horton, no sé si me importa mucho cómo tiene la aorta, porque no le va a cambiar mucho el pronóstico de vida esta aortitis. Hay que elegir bien la prueba de imagen y después interpretar bien lo que estamos viendo. Tengamos en cuenta sí o sí el tratamiento previo. Las guías no lo recogen, pero claro, si el paciente lleva igual un mes con corticoides por otro motivo, hagamos una prueba de imagen, pero no sé, lo que encontremos igual no tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, no sé si es para todos. ¿Y qué queremos mirar? Si tiene inflamación, si tiene dilatación. ¿Es diferente? ¿Es importante? Ahora lo miraré. Y tener esta información nos dará un valor pronóstico. Estas son un poquito las preguntas que con esto ya casi acabaré. Y es la prevalencia de ortitis de vaso. La ortitis, digamos, en el momento del diagnóstico, perdón, es de un 65%. En el momento del diagnóstico, la afectación aórtica es alrededor del 15%, pero si vamos un poco más allá y seguimos a estos pacientes de forma prospectiva, puede llegar a un tercio de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se produce esta inflamación y por qué se produce esta dilatación? Diversos trabajos lo han mirado y parece que esta inflamación es la que predispone a esta dilatación. Y los pacientes que tienen un PET patológico en el momento del diagnóstico, después tienen un diámetro mayor en el seguimiento. Lo mismo, el riesgo de desarrollar un aneurisma cambia en función de tener un PET patológico o no en el momento del diagnóstico. Por tanto, es probable que exista una relación, pero como ven, la prevalencia es muy diferente. Y además, una cosa interesante es que la inflamación sobre todo se localiza en este territorio, callado, aorta torácica descendente, pero la mayoría de los pacientes se dilatan en la aorta torácica ascendente. Y es una cosa curiosa, porque normalmente es la menos inflamada. Y probablemente hay muchos factores, y uno de los factores deben ser hemodinámicos también, ¿no? En esta zona que está inflamada es más rígida, y esta zona que está menos inflamada y que está sometida a mucha presión, probablemente esto es lo que haga que se dilate esta parte de la aorta. Y es un factor pronóstico tener una ortitis, tener una vasculitis de gran vaso. Les ahorraré los trabajos porque son muy heterogéneos, pero a modo de resumen es que es probable, porque hay 6 estudios retrospectivos que dicen que tener una ortitis, una vasculitis de gran vaso en el momento del diagnóstico, condiciona tener más refractoriedad durante el seguimiento. 6 trabajos retrospectivos, pero 3 prospectivos no lo han visto esto. Y además los estudios, estos retrospectivos, son muy heterogéneos, con diferentes técnicas, con diferente seguimiento. No se sabe muy bien en qué momento se pone el tratamiento, cuánto tiempo lleva el paciente con tratamiento. Por tanto, no queda muy clara la utilidad.
es posible que sí que tenga cierta utilidad cuando hay actividad subclínica, y aunque este es un trabajo que es un combinado de pacientes con Horton y Takayasu, lo que sí que nos demuestra es que si el paciente lo tienes en remisión y le haces un PET y es patológico o es más patológico que el previo, es un factor de riesgo para un rebrote posterior. No digo que lo trates en aquel momento, pero sí que lo sigas más estrechamente y tengas cuidado y que vayas mirando, porque es posible que ese paciente rebrote en el futuro. Y mirando un poco lo que he dicho, la vasculitis se asocia a refractariedad, la vasculitis se asocia a aneurisma, pero como hemos comentado, el aneurisma y la refractariedad no se asocian, entonces el cierre de este triángulo es difícil y debe haber otros factores que intervienen y que lo deben explicar. Acabo ya con el pronóstico, hemos hablado de rebrotes, refractariedad, hemos hablado de afectación de gran vaso, hablemos de mortalidad. Hasta hace poco los pacientes con artritis de células gigantes no se morían más que la población general o los estudios eran dispares. Han salido varios trabajos recientes, muchos pacientes, en Canadá más de 22.000 pacientes que dicen que los pacientes se mueren más, sobre todo pacientes jóvenes, sobre todo en varones. En Israel más de 7.000 pacientes, seguimiento de 17 años, sobre todo los pacientes más jóvenes, al principio de la enfermedad o a partir de los 10 años. Y lo mismo en Dinamarca, sobre todo al principio de la enfermedad, que relacionan con mayor iatrogenia. Hemos dicho que sobre todo más jóvenes, pero el estudio que les expliqué al principio de la edad, en este caso, ven que solo los pacientes de mayor edad se mueren más. Por tanto, bueno, resultados dispares, probablemente tiempo dependiente, seguramente algunos grupos de riesgo, pero lo más importante es tener o no aneurisma, y esto sí que se ha visto en varios trabajos, y es que tener un aneurisma aumenta el riesgo estandarizado de mortalidad comparado con la población general, y si comparas en una cohorte de pacientes con Horton, el paciente que tiene o no tiene afectación de gran vaso, que tiene afectación de gran vaso, que tiene aneurisma, se muere más. Acabo. Artritis de células gigantes, como ya he dicho, su prevalencia está en descenso, probablemente la edad de inicio está en aumento, podemos hablar de fenotipos por edad, por inflamación, por afectación de gran vaso, por polimialgia. Por fin tenemos unos criterios clasificatorios nuevos, pero tienen algunas limitaciones. En el diagnóstico la imagen nos ayuda muchísimo, pero no olvidemos la biopsia. En el tratamiento, glucocorticoides siempre y en algunos casos, probablemente cada vez más, tocilizumab. Y cuando apliquemos una guía, hagamos siempre una lectura crítica, porque no siempre se basan en la evidencia y a veces la vida real no está incluida. Y para el pronóstico lo importante es el gran vaso y sobre todo la dilatación. Esto es todo, este es nuestro grupo de investigación y en honor a Pablo he rescatado una foto de cuando estuvo con nosotros, que creo que era el cumpleaños de Gerald, del doctor Espinosa, y que me trajo muy buenos recuerdos. Y muchas gracias. La foto me ha dejado descolocado, pero para bien. Bueno, muchísimas gracias por la explicación, por la manera de hacerla, por la revisión completa. La verdad es que aquí, yo es que ayer comenté con el doctor Rivera posibles preguntas, hice un poco la checklist, porque sí, ya fuimos tachando muchísimas preguntas que fuimos haciendo, o sea, que nos íbamos planteando. No sé si prefieres hacer una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta, abrir a la sala, o lo que tú prefieras. Yo creo que ha sido una charla excelente. Muchísimas gracias, Jo. Es que ha contestado todo. Yo creo que mejor si la sala tiene alguna pregunta que haga una pregunta. Tenemos un momento para una pregunta, la doctora Freire. Sí. Yo quería preguntarte una cosa, y es si quedas hueco para metotrexate. Es decir, si ves que hay algún perfil de enfermo que se puede beneficiar cuando nos planteamos de asociarle algo al corticoide, que sea metotrexate y no toci. Gracias. Muy buena pregunta, gracias, Maika. De hecho, con Elvira que hemos estado comiendo, era una de las preguntas que me he hecho antes. Digo, lo puedes aprovechar después, pero yo lo utilizo mucho todavía. De hecho, más que el tocilizumab. Por muchas razones, porque lo hemos utilizado durante muchos años, porque creo que funciona, y lo he dicho. Creo que en vida real es un fármaco que funciona, que es mucho más barato. Y
Donde, donde digamos he cambiado un poco el chip y empiezo con tocilizumab, muy pocos pacientes de mis pacientes lo llevan como primera línea el tocilizumab. No añado tocilizumab en paciente de nuevo diagnóstico. Lo utilizo sobre todo en el paciente que rebrota precoz, que es relativamente joven y que tiene factores de riesgo, porque probablemente es más efectivo que el metotrexate. Metotrexate es muy útil cuando el paciente rebrota con polimialgia, sobre todo, cuando tiene algo de clínica articular distal, que ya te planteas incluso que puede ser un debut de una R del anciano, porque va muy bien, es que va muy bien y se tolera muy bien además. Entonces, y si rebrotan sobre todo ya con dosis bajas, cuando intentas bajar de 5 o de 7,5, cuando hacen el rebrote en aquel momento, pruebas con un poquito de metotrexate y la mayoría van estupendos. Yo creo que tienen todavía un papel muy importante en el manejo de esta enfermedad. No sé si se me oye, yo tengo problemas. Sí, perfecto. Vamos a ver, yo sobre todo lo que quiero decir es un currante clínico. Hay un par de cosas que no has hablado de ella. La charla fue magnífica. En primer lugar, hemos encontrado muchos Horton que vinieron con una trombosis vértebrovascular. La velocidad de la proteína C reactiva. Segundo, no se habla ahora de amaurosis fugaz. Y los textos antiguos, yo no sé si lo correcto, decían que en este caso a lo mejor es bueno poner modos de esteroides. En tercer lugar, existe la polimialgia reumática, que se ha con termina en Horton. Evolucionan casi nunca. Y por último, luego existen algunos casos clínicos muy difíciles, por ejemplo, una fiebre desconocida, o bien incluso una polineuropatía, aunque es más, sobre todo, un cuadro, ¿no? Que la que la prueba del chicle que usan los americanos, ¿no? Es simplemente recordar un poquito que yo he sido y quiero seguir siendo docente clínico, pero parece que por estos andurriales estoy muy bloqueado. Probablemente por la edad, 75 años. Gracias por todo, Sergio. Gracias por el comentario. El problema es que no tenía tiempo para hablar de todo. De hecho, como era una actualización, me he centrado en novedades y todo lo que ha comentado son cosas clásicas, que es cierto. La clínica isquémica, de hecho, a veces es muy difícil de diagnosticar y, por suerte, al menos tenemos muy buena relación con nuestros neurólogos y los pacientes que tienen, sobre todo, un ictus de fosa posterior, que es el más típico de esta entidad, los identifican enseguida, porque yo hice un trabajo con un neurólogo de vascular de mi hospital, porque es el que empezó a hacer ecografías Doppler en estos pacientes en una guardia. Vio que vino un paciente con un ictus que explicaba una cefalea y mientras le hacía el Doppler de las carótidas le explicó que le dolía también por aquí, le puso el Doppler y vio que tenía un halo aquí. Y me lo dijo, lo vimos al día siguiente y empezamos a colaborar. Entonces, están como muy concienciados y es cierto que hay que pensar, ¿no?, en un ictus de fosa posterior con algo de clínica, incluso sin ella, igual que pasa con la neuritis óptica. Los pacientes a veces no tienen nada de clínica y solo tienen la neuritis, que hay que buscar un poco más. Y en el protocolo de neuro de ictus, ellos incluyen de forma sistemática una PCR y una OBSG para hacer el estudio, digamos, diagnóstico del paciente. Y lo que ha comentado del signo del chicle, eso fue bastante curioso, es una carta del New England. Yo en su momento intentamos validarlo un poco esto. Yo hice comer chicle a algunos pacientes que venían con... Pero no me ha ayudado demasiado, ¿eh? O sea, de hecho, no se ha publicado nada más al respecto, así que no sé si es muy útil. Pero sí, es una anécdota y es gracioso. Gracias por los comentarios. Bueno, pues si os parece ya para finalizamos, nada... Nuevamente, pues muchísimas gracias al ponente por la disponibilidad, por la exposición brillante. Muchísimas gracias al doctor Rivera por haber participado, colaborado. Al final las preguntas fueron surgiendo, las que teníamos. Y nada, muchísimas gracias a la sala. Hay dos residentes que uno está rotando ahora en el clinic, doctor Hernández, el lunes hay examen. Doctora Pose a su lado, el lunes y 3 meses después hay examen. ¿Vale? Muchas gracias.